El arsenal terapéutico de fármacos antiarrítmicos con el que contamos se ha modificado muy poco a lo largo del tiempo. Sin embargo, la ablación con catéter se ha convertido en la primera línea de tratamiento en muchos de los sustratos a los que nos enfrentamos, dada su eficacia y seguridad. Mientras tanto, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se han incorporado nuevas moléculas durante la última década que han demostrado una mejora de la morbimortalidad y la reducción del riesgo arrítmico. Hoy nos centramos en el efecto antiarrítmico de estos nuevos fármacos. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Muy buenas, estás escuchando un nuevo episodio Cardio Podcast, la producción de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Alicia Ituarte, Jesús Nicolás en la mesa de realización y como moderadora del análisis nos acompaña Olga Durán Bobín, electrofisióloga en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado. Hola, doctora. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todos. Olga, hace ya 10 años que se publicó el estudio Paradigm en el que se comparaba enalapril con sacubitril o valsartán. Los ISGLT2 han sido los últimos fármacos en llegar y aunque inicialmente estaban dirigidos al tratamiento del paciente diabético, han demostrado también su aplicación en la insuficiencia cardíaca. Efectivamente, Alicia, mucho antes otros fármacos, los betabloqueantes, los IECA, los antagonistas del receptor mineralcorticoide, ya habían demostrado una mejora en la supervivencia y una reducción en las hospitalizaciones del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Este tratamiento neurohormonal ha redundado en una reducción sostenida de la incidencia de muerte súbita en este grupo de pacientes, pero no solo hemos visto una reducción de arritmias ventriculares, también ha afectado a la fibrilación auricular. Vamos a dar la bienvenida a los 3 invitados que nos acompañan hoy en la Casa del Corazón. Enrique García Cuenca, electrofisiólogo en el Hospital Universitario Araba en Vitoria. Muy buenas, Enrique. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Carlos Minguito Carazo, electrofisiólogo también en el Hospital Universitario de León. Hola, doctor. Buenas tardes, muchas gracias. Y José María Viéitez Flórez, cardiólogo clínico en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Bienvenido, Chema. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Un placer compartir con vosotros estos minutos de revisión esta tarde. Y empezamos un poco por los ISGLT2, esos fármacos antidiabéticos orales con los que en los últimos años nos hemos familiarizado muchísimo los cardiólogos. Me gustaría consultarle a Chema, pues, ¿cuáles son los que más utilizamos habitualmente los cardiólogos en la práctica clínica y cómo actúan estos fármacos? Bueno, los ISGLT2 más utilizados en cardiología son la empagliflozina y la dapagliflozina. Son los más utilizados por la sencilla razón de que son los que más evidencia tenemos, sobre todo en insuficiencia cardíaca. Como todos sabemos, estas moléculas inhiben a los cotransportadores de sodio y de glucosa que se encuentran en el túbulo contorneado proximal. En condiciones normales, estos cotransportadores reabsorben la glucosa junto con parte del sodio que se filtra a través del glomérulo. Al bloquear estos cotransportadores conseguimos dos efectos. En primer lugar, glucosuria, es decir, pérdida de glucosa por la orina. Esto ayuda a normalizar los niveles de glucemia y también se consigue una pérdida de 1 o 2 kilos de peso del paciente. Y en segundo lugar está el aumento de la natriuresis. Gracias a esta natriuresis se consigue el efecto diurético y se consigue romper el círculo vicioso que se da en la nefropatía diabética o en el síndrome cardiorrenal. A priori podemos ver que ninguno de estos efectos nos hace pensar que vaya a tener un efecto directo sobre el sistema cardiovascular. La sorpresa llegó con los estudios de seguridad cardiovascular de estos fármacos, en concreto con el EMPA-REG Outcome para la EMPA y con el DECLARE-TIMI para la DAPA. En estos estudios se vio una reducción del 14% del compuesto cardiovascular y una reducción del 30% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Posteriormente a estos estudios llegaron los estudios exclusivamente de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEVI reducida, que son EDAPA, ECHAFE y el EMPEROR Reduce. En ambos estudios hubo una reducción del 25% del endpoint primario, que era un compuesto de muerte y hospitalización, y un 30% de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y ya por último, más recientemente se publicaron los estudios del EMPEROR Preserve y del DELIVER, donde en pacientes con FEVI más del 40% también se reducía el endpoint primario un 20% y las hospitalizaciones un 30%. Pero la pregunta es, ¿por qué este efecto tan beneficioso a nivel cardiológico? Porque a priori los efectos renales y los efectos en la diabetes
no explican por sí solos tanto beneficio. Y los mecanismos de acción que se han propuesto a nivel cardiológico son que parece que los ISGLT2 ayudan a regular la homeostasis del sodio en el interior de los cardiomiocitos. Esto lo hacen fundamentalmente mediante la inhibición de cotransportadores y canales de sodio. Con esta inhibición conseguimos disminuir la cantidad de sodio en la diástole en el interior del cardiomiocito. Y vemos que la disminución del sodio intracelular se ha visto que es fundamental porque cuanto más alto sean los niveles de sodio intracelular, hay un aumento de la oxidación y por lo tanto un estado proinflamatorio. Y los niveles altos de sodio intracelular también contribuye a desregular el balance de calcio intracelular y por lo tanto aumentar el potencial antiarrítmico en el cardiomiocito. Y ya por último también se ven indicios de que tienen efecto antiinflamatorio en las células endoteliales y en los fibroblastos. Por lo tanto, vemos que tienen efecto mucho más allá del puramente renal. Sí, sí vemos entonces que tienen múltiples beneficios a nivel cardiovascular. Y a mí me gustaría comentar con Carlos los estudios que hay hasta el momento que hablan de que podemos esperar una reducción de arritmias ventriculares con los ISGLT2, como un subanálisis del DAPA-HF que comentaba Chema, o como el estudio que habéis publicado vosotros recientemente en la Revista Española de Cardiología. En efecto, bueno, estos son estudios que han ido saliendo, ¿no? Nueva evidencia, algunos con resultados un poco contradictorios, pero bueno, en concreto el subestudio que me comentas, Olga, del DAPA-HF, lo que se vio es una reducción del 21% del compuesto de cualquier arritmia ventricular que definieron como seria, muerte súbita o parada cardíaca recuperada a favor del tratamiento con dapagliflozina. Este es el único estudio randomizado que ha evaluado esto, pero tenemos ya metaanálisis de varios ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, uno muy importante de 20.000 pacientes en el cual se observa pues, una reducción del 32% en muerte súbita a favor de los ISGLT2. El problema que tenemos muchas veces es a la hora de definir pues, la muerte súbita si es debido pues, a una arritmia ventricular. No, muchos de estos pacientes pues, no están monitorizados con un dispositivo cardíaco implantable, véase un desfibrilador, un Holter insertable, un marcapasos, ¿no? Entonces, en este campo teníamos poca evidencia al respecto y bueno, el año pasado ya salió un estudio que publicó UNIS en el cual lo que hicieron fue un análisis retrospectivo de pacientes con dispositivo en los cuales compararon pues, el número de eventos antiarrítmicos en los pacientes que tenían ISGLT2 frente a los que no lo tenían. Lo que vieron es que había una reducción de arritmias auriculares, pero no vieron este efecto en las arritmias ventriculares. Sin embargo, las dos poblaciones no eran muy heterogéneas en edad, muy pocos pacientes tenían implantado un desfibrilador y en el grupo ISGLT2 más pacientes tenían implantado un TRC que puede haber contribuido a esta discrepancia. Por tanto, nosotros lo que quisimos evaluar fue un poco esto, pero con un diseño un poco distinto del estudio. Hicimos un estudio longitudinal e incluimos en 2 centros, ¿no? 195 pacientes que hubieran iniciado tratamiento con ISGLT2. Y lo que estudiamos fue los eventos arrítmicos que hubieran tenido durante el año previo al tratamiento con ISGLT2 y durante el año posterior al mismo. Lo que vimos fue una reducción significativa en la prevalencia, ¿no? de pacientes que habían tenido taquicardia ventricular sostenida, taquicardia ventricular no sostenida y también descargas apropiadas del DAI, así como arritmias ventriculares relevantes o cualquier arritmia ventricular. Este efecto no se vio también vimos una reducción en la incidencia de taquicardias ventriculares no sostenidas y de taquicardias ventriculares sostenidas, pero entre los 2 periodos, pero no se vio este efecto en las arritmias auriculares o en la carga auricular, aunque sí que se vio una tendencia significativa, una reducción en el porcentaje de pacientes que habían sufrido cualquier tipo de arritmia auricular cuando este estudio se incluyeron variables confusoras como puede ser otro tipo de tratamientos para la insuficiencia cardíaca, como es el caso pues, de sacubitril/valsartán, beta bloqueantes, incluso antiarrítmicos. O sea que en cuanto a la FA parece que hay datos un poco más contradictorios, ¿no? Que puede no ser un efecto de grupo. Hay algunos que hablan de que, pues como tú comentas, en pacientes portadores de dispositivos tratados con ISGLT2 sí que hay reducción de arritmias auriculares, en el vuestro no alcanzaba la significación estadística. Hay otros que hablan que en pacientes diabéticos parece que los tratados con dapagliflozina tenían menor incidencia que los tratados con empagliflozina. No sé, ¿qué nos puedes decir un poquito respecto de la FA con estos fármacos, Enrique? Así es, Olga.
Por ejemplo, en el estudio que ha comentado Carlos, mi compañero, en el estudio Journey sí que se vio algo de reducción de arritmias auriculares en los pacientes portadores de DAI o TRC. Pero bueno, los metaanálisis más grandes, que curiosamente la mayoría de estos metaanálisis más grandes, te hablo de metaanálisis que incluyen 52.000 pacientes, 38.000 pacientes, son análisis en general bastante heterogéneos, porque hay algunos que incluyen pacientes con diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, otros que solo incluye, el de 38.000 pacientes solo incluye pacientes con diabetes. Sí que se ha apreciado un descenso significativo de la fibrilación auricular, pues bueno, respectivamente un 18% y un 24%. Y es llamativo que en estos dos metaanálisis, en la empagliflozina, no se ha apreciado un descenso significativo de incidencia de fibrilación auricular y, sin embargo, sí para la dapagliflozina. Hay otro metaanálisis, que es el único de los metaanálisis grandes que está llevado por un grupo que no son chinos, es el grupo de Jeff Haley de Canadá, que este incluye 75.000 pacientes de una edad media de 62 años y aquí sí que consigue una reducción significativa de flutter y de fibrilación auricular versus placebo, pero llama la atención que, bueno, al final son estudios que no están diseñados como objetivo principal para evaluar la fibrilación auricular, sino que son estudios que han cogido que su objetivo principal era demostrar el beneficio en insuficiencia cardíaca y han hecho el metaanálisis porque estos estudios, pues bueno, aportaban también los datos de fibrilación auricular. Respecto a los estudios que inicialmente se centraron en el efecto en la insuficiencia cardíaca, pues bueno, está el EMPA-REG, el DECLARE TIMI58, el EMPA-REG de la empagliflozina, que curiosamente en este ensayo, el brazo de la empagliflozina, estos pacientes tenían más fibrilación auricular que el brazo de placebo, pero no era una diferencia significativa. Y en el DECLARE de la dapagliflozina sí que reducía el riesgo de FA y de flutter un 19% en pacientes con diabetes, independientemente de la presencia de enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca. Creo que merece la pena también pues bueno, comentar el estudio de nuestro compañero, de Carlos, el doctor Minguito, el estudio publicado en la Revista Española de Cardiología, en el que como han comentado, no se observaron diferencias en la prevalencia de arritmias auriculares, 24% versus 18%, ni en la carga de fibrilación auricular. Había cierto efecto protector, pero sin llegar a la significación estadística. Y bueno, y al final es importante remarcar, yo creo que hay gran heterogeneidad en estos estudios. Muchos incluyen, pues bueno, pacientes muy diferentes, unos con diabetes, otros con diabetes e insuficiencia cardíaca. Y sobre todo algo que me llama la atención y que cuesta entender, yo creo, en el siglo XXI, que conocemos también, o conocemos algo mejor estas arritmias, es que en general en todos estos metaanálisis, en todos estos estudios, incluyen en el mismo saco la fibrilación auricular y el flutter, que sabemos sobradamente que son arritmias que no tienen nada que ver, que obviamente el mecanismo va a ser muy diferente, entonces no cabe esperar que el efecto pues, pudiera ser diferente sobre una y sobre otra. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos analizando con Enrique García Cuenca, Carlos Minguito y Chema Vieitez el mecanismo de acción de fármacos que en los últimos años se han empleado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pero que además muestran efectos antiarrítmicos. Olga, ¿eso cómo se explica? Sí, efectivamente, lo que nos interesaría preguntar ahora para avanzar en la conversación es a qué le podemos achacar ese efecto antiarrítmico, cuál sería el mecanismo, cómo se podría explicar. Bueno, es muy complejo y no se debe a un mecanismo en concreto, sino probablemente a la suma de varios fenómenos en los cuales están involucrados los ISGLT2 en este sentido. Por una parte, estos fármacos se ha visto que en modelos murinos que reducen la actividad de la quinasa 2 dependiente de calmodulina, con lo cual reducen la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, que está un poco involucrado en esa arritmogénesis producida por potenciales tardíos y que puede ser triggers, ¿no? de distintos tipos de arritmias, tanto auriculares como ventriculares. Por otra parte, como bien ha comentado aquí nuestro compañero Chema,
En pacientes que ya con una insuficiencia cardíaca avanzada, con disfunción ventricular, se sobreexpresan un tipo de canales de sodio que se caracterizan por ser canales de corrientes tardía de sodio. Estos canales favorecen su activación y su sobreexpresión favorecen la ritmogénesis, ¿no? Y en concreto se ha visto que tanto la empagliflozina como la dapagliflozina, como la ertugliflozina, tienen un sitio específico de unión en estos canales, bloqueando su acción, inhibiendo su mecanismo. Además, por otra parte, en estudios también con resonancia se ha visto que disminuye la fibrosis intersticial, lo cual pues, es asociado a mecanismos de macroreentrada y de microreentrada también en algunos subtipos de arritmias. Por otra parte, disminuyen el estrés parietal y están asociados a un moderado reverso favorable. Este estrés parietal también se ha visto que puede ser un mecanismo de arritmogénesis en algunos modelos, tanto en la fibrilación auricular como en arritmias ventriculares. Y por último, que eso sí que me ha parecido curioso, parece que puedan estar implicados incluso en la regulación del sistema nervioso autónomo. Hay algunos estudios que lo asocian a una disminución del tono simpático por la disminución en la tirosina hidroxilasa circulante y en la norepinefrina. Y por otra parte, hay un estudio que es el Embody Trial que lo que vio fue una mejoría en cuanto al balance autonómico de los pacientes post-infarto, con una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca que habla a favor de un mayor predominio parasimpático en estos pacientes tratados con ISGT2. Todo ese conjunto de mecanismos podría explicar un poco las razones de esta disminución de la ritmogénesis, ¿no? En distintos subtipos de arritmias, tanto auriculares como ventriculares. Sí, es un efecto múltiple al final, ¿no? No es un elemento solo, son muchos elementos de la insuficiencia cardíaca sobre los que... Sí, las vías fisiopatológicas al final que unen la diabetes, la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca son muy complejas, son multifactoriales. Hay múltiples caminos que conducen a un remodelado y a una potenciación de las propiedades arritmogénicas en la insuficiencia cardíaca, incrementando el riesgo de taquiarritmias auriculares y ventriculares, y de momento la evidencia que tenemos se basa únicamente en estudios experimentales. ¿Hasta qué punto podemos decir que la reducción de fibrilación auricular o de arritmias ventriculares con la dapagliflozina es un hallazgo consistente? Pues bueno, el hecho de que muchos tratamientos para la insuficiencia cardíaca se hayan asociado con reducciones en fibrilación auricular, pues soporta la probabilidad de que en este caso la dapagliflozina o la empagliflozina, que son altamente efectivas para la insuficiencia cardíaca, pueden tener este efecto que sea atribuible pues eso, a la reducción de volúmenes, a la reducción de presiones, a la reducción del estiramiento auricular, además de un efecto sobre el propio tejido auricular. Pues nos gustaría pasar a continuación al sacubitrilo valsartán, que es una terapia relativamente ya nueva, ya lleva prácticamente una década desde el Paradigm, ¿no? Que se ha convertido en una piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, con esa reducción de la mortalidad cardiovascular, de la progresión de la ICE en los pacientes con fracción de eyección reducida frente al enalapril. Y bueno, pues nos gustaría preguntarle a Chema ahora cómo funciona el sacubitrilo valsartán. Sí, el sacubitrilo es un inhibidor de la neprilesina, que es una proteína presente en múltiples tejidos. Se puede encontrar, por ejemplo, en el túbulo contornado proximal, en el corazón o en el intestino. Esta proteína se encarga de degradar numerosos péptidos endógenos. Curiosamente, degrada tanto sustancias con capacidad vasodilatadora y antirremodelado como el BNP o la bradiquinina, como sustancias con efecto vasoconstrictor, como la angiotensina o la endotelina. Entonces, al inhibir la neprilesina, disminuimos la degradación por esta vía de sustancias vasodilatadoras y con efectos beneficiosos, pero también disminuimos la degradación de sustancias con efectos perjudiciales, como la angiotensina. Nos encontramos con efectos contrapuestos. Para evitar esto, el sacubitrilo se pone en combinación con el valsartán, que es un antagonista de los receptores de la angiotensina, y así conseguimos evitar estos efectos indeseados de la inhibición de la neprilesina. Como curiosidad, los primeros inhibidores de la neprilesina que estudiaron no funcionaban porque se impedía la degradación tanto de sustancias buenas como de sustancias malas. Y al añadir el valsartán conseguimos ese plus que ya nos da beneficio. Una de las consecuencias de disminuir la degradación de péptidos vasodilatadores es el aumento de la natriuresis y la disminución de la actividad del sistema nervioso simpático. Pero uno de los efectos más importantes que se produce con el sacubitrilo valsartán es a nivel intracelular.
ya que se consigue la reducción de la hipertrofia de los miocitos, de la inflamación y de la fibrosis cardíaca. La realidad es que dado que la neprilisina actúa sobre muchas sustancias, no se sabe a ciencia cierta los mecanismos moleculares concretos que conducen a su beneficio, pero sí que se ha visto la reducción del 20% en las hospitalizaciones y también una reducción del 20% en la muerte súbita cardíaca. Y con lo que comentas y con lo que sabemos, ¿podríamos considerar el sacubitrilo/valsartán un fármaco antiarrítmico o no sería para llegar a esos niveles? Yo creo que con la clasificación actual no. Se han podido ver efectos antiarrítmicos, efectos pues, en la reducción de eventos ventriculares. El grupo de Mullens pues, hizo un estudio muy parecido al diseño que nosotros hicimos con los ISGLT2, ¿no? En el cual también vieron una reducción de arritmias ventriculares sostenidas y no sostenidas. El sacubitrilo/valsartán también se asocia pues, a un remodelado reverso favorable, a disminución del estrés parietal, incluso a un mecanismo que comparten con los ISGLT2, es en la inhibición de la calmodulina dependiente de quinasa 2, que produce pues, eso, una reducción del calcio citosólico, disminuyendo también la ritmogénesis. Yo creo que en este sentido una pregunta que nos podemos plantear así un poco para finalizar es contando cómo este tratamiento médico óptimo ha ido incidiendo en la reducción de muerte súbita y arritmias ventriculares en nuestros pacientes. ¿Cuál será o cuál es, por el momento, o veis a futuro, el papel del desfibrilador en la prevención primaria del paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida en este entorno de nuevas moléculas? Pues bueno, yo creo que debemos ser muy prudentes cuando llevamos a cabo estas comparaciones, ya que probablemente el papel del DAI de estos tratamientos pueden ser complementarios sin que necesariamente tengan que ser excluyentes. Las guías clínicas a día de hoy recomiendan el implante de un DAI en un paciente con insuficiencia cardíaca y función sistólica por debajo del 35%. Es verdad que esta recomendación está basada principalmente en evidencia procedente de ensayos clínicos llevados hace 20 años, pero bueno, sí que hay evidencia que nos demuestra que hay pacientes con disfunción que tras empezarle el sacubitrilo/valsartán a los 6 meses salen de indicación del DAI, particularmente aquellos de etiologías no isquémicas. Entonces sí que hay algo de evidencia que nos dice que probablemente hasta 1 de cada 4 desfibriladores se puedan evitar. De todas formas, en esos mismos estudios también nos señalan que probablemente no sea buena idea pues poner el implante del DAI más allá de 3 meses, que es lo que recomiendan las guías, porque el 5% de estos pacientes puede tener un evento arrítmico en los primeros 6 meses del inicio del tratamiento. Además, debemos reconocer que la función sistólica es muy mal predictor de eventos arrítmicos y tiene mucha variabilidad intraoperador e interoperador. Y luego otro tema que también me parece que es importante es que el propio DAI sirve como elemento de monitorización. Creo que el desfibrilador a día de hoy tiene muchas ventajas que no tienen los fármacos. Por ejemplo, cuando hacemos una indicación de ablación de TV es en base a los registros que vemos en el DAI, en los registros de la monitorización, y los propios electrogramas del desfibrilador han demostrado ser de utilidad para guiarnos durante una ablación de taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo vamos a renunciar a tener toda esa información? Entonces, pues bueno, tiene inconvenientes tanto la toma de medicación crónica como el implante de DAI con posibles complicaciones. Al final, pues bueno, es un debate. Pues nos enfrentamos a una época que con estas moléculas no sabemos a ciencia cierta el efecto que puedan tener pues, en la reducción, ¿no? de muerte súbita. Sabemos que ha reducido en los últimos años, ¿no? en estos pacientes, sobre todo con los 4 pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y ya bueno, pues hay estudios pues, como el DANIS en no isquémica que ya discuten un poco el papel del DAI en la prevención de mortalidad global, no así en muerte súbita, pero sí, por ejemplo, a mí me gustaría saber un poco los resultados que va a tener un estudio que está ahora en reclutamiento, que es el PROFIT, que es realmente repetir el estudio MADID-2, pero con la terapia actual, que yo creo que va a ser muy, muy interesante los resultados de este estudio también. Yo creo que lo que es importante es que tenemos que ir cada vez más a individualizar el paciente en el que ponemos DAI. Está claro que con la cuádruple terapia la muerte súbita se ha reducido aproximadamente un 40% y las indicaciones que tenemos, pues si nos damos cuenta, están basadas en evidencia de hace 15, 20 años. Por lo tanto, es importante apoyarnos en nuevos parámetros como la fibrosis en la resonancia. Doctores, muchísimas gracias por esta revisión exhaustiva de la evidencia científica que tenemos hasta el momento. Ha sido un placer escucharos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.
Una puesta en común muy completa, Olga. Te han puesto muy difícil resumir los mensajes más importantes para cerrar el episodio, así que te voy a dar, unos segunditos para que dejes el principal. El sacubitril o valsartán y los ISGLT2 han llegado claramente para quedarse y aunque no se pueden catalogar como fármacos antiarrítmicos, la evidencia apoya que sí que tienen efecto protector frente a arritmias a nivel ventricular y también auricular. Pues aquí lo dejamos. Gracias, Olga, por moderar el episodio de hoy y a los oyentes de Cardio Podcast por escuchar nuestra playlist en Spotify, Google y Apple Podcast. Ya sabéis que podéis encontrar la bibliografía relacionada de cada programa en secardiología.es, en el apartado de publicaciones Cardio Podcast. Hasta el próximo episodio. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.